Mi nombre es Silas. El día que la encontré, la primera nevada de 1878 caía con la furia de un dios enojado, y yo solo buscaba el rastro de un ciervo. En lugar de eso, hallé los restos de un carromato volcado al borde de un barranco, y entre la madera hecha astillas, a una mujer con la vida escapándosele como el calor de una fogata moribunda. Ese día, el silencio de mis montañas se rompió para siempre. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho? ¿Tú? También déjame saber desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. El viento aullaba como un lobo hambriento entre los pinos, arrancando el último aliento del otoño y cubriéndolo todo con un manto blanco y helado. Mis botas se hundían en la nieve fresca, cada paso un crujido sordo que rompía la quietud de las montañas rocosas. Habían pasado 10 años desde que busqué refugio en 1200. Esta soledad, huyendo de todo lo que oliera a gente, a promesas, a vida compartida. Por eso, cuando mis ojos distinguieron la forma antinatural de un carromato destrozado, una astilla oscura en la inmensidad blanca, mi primer instinto fue dar la vuelta. Para mí, los problemas de otros eran anclas que solo servían para hundirte, pero algo, quizás el recuerdo de un deber olvidado hace mucho tiempo, me hizo detenerme. La nieve ya estaba borrando los bordes de la tragedia, y pronto no quedaría nada más que una tumba anónima. Me acerqué con la cautela de un cazador que se aproxima a una trampa. No había huellas, salvo las mías. Quienquiera que estuviera allí llevaba horas atrapado. El caballo yacía a unos metros, una estatua de hielo y crin. Entre las tablas rotas y un baúl abierto que derramaba sus entrañas de tela y libros, la vi. Un bulto oscuro, acurrucado contra una rueda partida. Pensé que estaba muerta. Otra alma que el oeste se había tragado sin siquiera un eructo. Pero entonces, una débil nube de vaho escapó de sus labios. Estaba viva. Una complicación. Una carga que amenazaba mis escasos recursos y, peor aún, mi aislamiento cuidadosamente construido. Mi cabaña, mi único santuario, estaba a media jornada de allí, y llevarla significaba invitar al mundo exterior a cruzar mi umbral. Me deslicé por la pendiente nevada, el rifle firme en mi mano, no por miedo a ella, sino por el hábito de un hombre que sabe que en estas tierras la única sorpresa buena es la que no existe. Tenía la pierna atrapada bajo el eje, en un ángulo que me revolvió el estómago. Una herida en la frente manchaba su cabello oscuro con un rojo casi negro por el frío. Cuando me arrodillé a su lado, sus ojos se abrieron de golpe. No eran los ojos de una víctima suplicante, eran oscuros, profundos y llenos de una determinación feroz que me desarmó por completo. Me miró fijamente, con una intensidad desafiante, como si me estuviera evaluando a mí, al hombre que podría ser su salvador o su verdugo. No dijo una palabra, solo apretó la mandíbula, negándose a mostrar el dolor que sin duda la estaba consumiendo. El silencio entre nosotros se estiró, pesado y denso, solo roto por el silbido del viento. Yo, un hombre que había hecho del silencio su idioma, no encontraba qué decir. Ella, una mujer al borde de la muerte, se negaba a pedir ayuda. En ese momento entendí que su orgullo era tan grande como estas montañas. Sin pensarlo más, me quité el guante de piel, dejando mi mano callosa al descubierto. El frío me mordió la piel al instante. Se la tendí. No fue un gesto de compasión, sino un acuerdo práctico, una tregua con el destino que la había puesto en mi camino. Ella miró mi mano, luego mi rostro, y por un segundo vi la duda en sus ojos. Pero el frío estaba ganando la batalla. Finalmente su mano, pequeña y helada, se posó en la mía. El contacto fue un simple pacto de supervivencia, pero sentí un peso en él.
el peso de una vida que ahora, para bien o para mal, dependía de mí. Liberarla del eje roto me tomó casi una hora, una lucha silenciosa contra la madera congelada y la nieve que no dejaba de caer. Cada movimiento era medido, cada palanca un esfuerzo que me hacía maldecir en voz baja. Ella aguantó el dolor sin un solo quejido, solo el apretar de su mandíbula y el blanco de sus nudillos aferrados a un trozo de lona eran testimonio de su agonía. Cuando finalmente la levanté en brazos, su peso era casi insignificante, como si cargara un pájaro herido. Su cabeza se apoyó en mi hombro, y por un instante un calor ajeno se filtró a través de mi abrigo de piel de búfalo. Fue un contacto tan extraño, tan olvidado, que casi la dejo caer. Hacía 10 años que nadie se apoyaba en mí de esa manera, no desde que el mundo que conocía se había convertido en cenizas y silencio. Yo no siempre fui este hombre tallado en piedra y amargura. Hubo un tiempo, en una vida que parece pertenecer a otro, en que mi mundo era una pequeña granja en Ohio, con campos de maíz que se estiraban hasta el horizonte y el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Mi silencio no era una muralla, sino una calma que compartía con mi esposa, Sara. Ella entendía el lenguaje de mis manos, el significado de una mirada a través de la mesa de la cocina. No necesitábamos muchas palabras. Nuestra vida estaba tejida con hilos de trabajo duro, risas suaves al atardecer y la promesa sencilla de un mañana juntos. Yo era un hombre de raíces, plantado firmemente en la tierra que me vio nacer, y creía que nada, absolutamente nada, podría arrancarme de allí. Era joven, y la juventud es el terreno más fértil para la necedad. Recuerdo una feria del condado, justo antes de que los tambores de guerra empezaran a sonar a lo lejos. Sara se había enamorado de una cinta de seda azul, del color exacto de sus ojos cuando el sol de la mañana los iluminaba. Costaba más de lo que podíamos permitirnos, pero esa noche, mientras ella dormía, volví al pueblo y la compré. A la mañana siguiente, la encontré atada a la mecedora del porche. No dijo nada, solo se acercó, me tomó la mano y la apretó con una fuerza que contenía toda la gratitud del mundo. Ese era nuestro amor, un lenguaje de gestos pequeños y significativos, actos silenciosos que hablaban más fuerte que cualquier poema. Creíamos que tendríamos toda una vida para seguir hablando ese idioma, para llenar nuestros días con cintas azules y promesas cumplidas. Pero el mundo tenía otros planes. La guerra llegó como una plaga de langostas, devorando la paz y escupiendo deber. Me alisté en el ejército de la Unión, no por heroísmo, sino por una terca convicción de que había cosas que un hombre debía defender, aunque le costara todo. La noche antes de partir, Sara y yo nos sentamos bajo el viejo roble que dominaba nuestra propiedad. Le prometí que volvería. Fue una promesa susurrada a la luna, una mentira piadosa para calmar el miedo que veía temblar en sus labios. Ella me entregó un pequeño relicario de plata, liso y frío al tacto. Para que lleves nuestro hogar contigo, me dijo. Lo guardé bajo mi camisa, un ancla en medio de la locura que estaba por desatarse. Teníamos una hija, Lily. Tenía apenas 4 años cuando me fui. Un torbellino de rizos rubios y risa contagiosa. La recuerdo corriendo por el campo, persiguiendo mariposas con sus manitas regordetas. Su recuerdo era mi único santuario durante los años de pólvora y sangre. En las trincheras, cuando el frío se me metía en los huesos y el miedo era un animal vivo arañando mi garganta, cerraba los ojos y escuchaba su risa. Era el único sonido puro que quedaba en mi memoria, el único que no estaba manchado por el estruendo de los cañones o los gritos de los moribundos. Me aferré a ese sonido como un náufrago a un trozo de madera, convencido de que mientras pudiera oírlo, encontraría el camino de regreso a casa. La guerra me vació.
Vi a hombres buenos hacer cosas terribles, y a hombres terribles ser aclamados como héroes. Me enseñó que la vida era barata y que la fe era un lujo que pocos podían permitirse. Cada batalla, cada marcha forzada, cada rostro sin vida que dejábamos atrás, iba arrancando pedazos de aquel granjero de Ohio, reemplazándolos con algo más duro, más frío, más cínico. Cuando finalmente terminó, yo ya no era el mismo hombre que se había marchado. Estaba roto por dentro, pero la esperanza de volver a ver a Sarah y a Lily era el único pegamento que mantenía unidos los fragmentos de mi alma. El viaje de regreso fue una tortura de impaciencia, cada milla un suplicio, cada amanecer una promesa de que el final de mi exilio estaba más cerca. Llegué a la granja en un día de otoño tardío. El aire estaba quieto, demasiado quieto. Las hojas doradas cubrían el sendero como una mortaja, y no había humo saliendo de la chimenea. Un silencio antinatural pesaba sobre el lugar, un silencio que se me clavó en el pecho como un cuchillo helado. Mi vecino, un anciano de rostro surcado por el tiempo, salió a mi encuentro. No tuvo que decir mucho. Sus ojos, llenos de una lástima que no pedí, me contaron toda la historia. Difteria. Una palabra simple para describir el fin de un universo. Se las había llevado a las dos en la misma semana, apenas un mes antes de mi regreso. No había nada que hacer, solo dos pequeñas cruces de madera en la colina detrás de la casa. Entré en la casa vacía. Todo estaba como lo recordaba, pero sin vida. El chal de Sarah seguía sobre la mecedora. Un muñeco de trapo de Lily yacía en el suelo. Junto a la chimenea, cada objeto era un fantasma, un eco de una risa que ya no sonaría, de una presencia que ya no calentaría el aire. Me senté en la mesa de la cocina y permanecí allí hasta que la oscuridad lo llenó todo, sin encender una lámpara. Fue entonces cuando sentí el frío peso del relicario contra mi pecho. Lo saqué. Mis dedos temblaron al intentar abrirlo, pero me detuve. No podía. Abrirlo significaba aceptar que lo que había dentro eran solo recuerdos, espectros de plata. Lo cerré con fuerza y juré no volver a abrirlo jamás. Era el mausoleo de mi corazón, y yo mismo era su guardián. A la semana siguiente vendí la granja por una miseria, sin importarme el precio. Empaqué un par de mantas, mi rifle y las pocas herramientas que podía cargar. No miré atrás. Cabalgué hacia el oeste, sin un destino en mente, solo la necesidad visceral de poner la mayor distancia posible entre mi pasado y yo. Buscaba un lugar tan vacío y silencioso como me sentía por dentro. Un lugar donde los recuerdos no pudieran encontrarme. Las llanuras me parecieron demasiado abiertas, demasiado expuestas. Seguí cabalgando hasta que las montañas rocosas se alzaron ante mí como una fortaleza. Allí, en su inmensidad salvaje y solitaria, encontré mi refugio, un lugar lo suficientemente grande como para perderme. Construí mi cabaña con mis propias manos, con la furia de un hombre que intenta construir una nueva vida sobre las ruinas de la anterior. Cada pino que talaba, cada piedra que acarreaba, era un acto de olvido. Aprendí el lenguaje del viento, el ciclo de las estaciones, las sendas secretas de los animales. Encontré a Caín, un cachorro mestizo de lobo abandonado y medio muerto, y en él deposité el último vestigio de afecto que me quedaba. Nos convertimos en dos criaturas solitarias que se entendían sin palabras. Durante 10 años, ese fue mi mundo. Un mundo de silencio, nieve y supervivencia. Un mundo sin mujeres, sin niños, sin promesas. Un mundo seguro. Y ahora, esta mujer, Elara, yacía en un catre improvisado junto a mi fuego, llenando mi santuario de silencio con el suave ritmo de su respiración. Su presencia era una profanación. Cada vez que le cambiaba los vendajes o le acercaba una taza de caldo caliente,
Mis manos recordaban gestos que había enterrado hacía una década. Eran las manos de un esposo, de un padre, manos que habían cuidado, protegido y amado. Verla allí, tan vulnerable pero con esa chispa de desafío en sus ojos, era como si el fantasma de Sara hubiera vuelto para atormentarme, para recordarme todo lo que había perdido y todo lo que había jurado no volver a sentir. Mi instinto, afilado por años de soledad, me gritaba que la dejara en el pueblo más cercano tan pronto como pudiera caminar y desapareciera de nuevo en las montañas. Era lo más seguro. Proteger mi aislamiento era proteger mi cordura. Pero había otra cosa, una corriente subterránea que me inquietaba. Era la forma en que me observaba, no con miedo, sino con una curiosidad tranquila, como si estuviera tratando de leer las páginas de un libro cerrado. Su mirada no me juzgaba, simplemente me veía, y eso, más que nada, me desarmaba. Nadie me había visto de verdad en 10 años. La gente en los puestos comerciales veía a un cazador rudo, una sombra de las montañas. Ella veía a un hombre. A menudo, mientras ella dormía, mi mano iba instintivamente al relicario de plata que colgaba de mi cuello. Lo apretaba con fuerza, sintiendo sus bordes lisos contra mi piel callosa. Era mi recordatorio, mi penitencia, el peso tangible de mi fracaso para proteger a mi familia. Era la razón por la que no podía, no debía, permitir que ninguna forma de calidez se arraigara en mi vida de nuevo. El ara era una brasa perdida de un fuego lejano. Si la dejaba demasiado cerca, corría el riesgo de que prendiera fuego a la fortaleza que con tanto esmero había construido, dejándome expuesto y a la intemperie una vez más. Y yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que no sobreviviría a otro incendio. El silencio de mi cabaña, que antes era mi consuelo, ahora se sentía diferente. Estaba cargado de una tensión que podía cortar con un cuchillo. Ya no era un silencio vacío, sino uno lleno de la presencia de otra persona, de una vida que dependía de mí. El sonido de su tos suave en la noche, el roce de la manta cuando se movía, el olor a hierbas medicinales que ahora impregnaba la madera, todo era una invasión que, para mi horror, comenzaba a sentirse menos como una amenaza y más como un eco lejano de algo que una vez llamé hogar. Esa sensación era el mayor peligro de todos. La tormenta de nieve que nos mantenía aislados no era nada comparada con la tormenta que se estaba gestando dentro de mí. Al rescatarla del barranco, creí que estaba simplemente salvando a una extraña. Pero ahora me daba cuenta de mi error. No la había traído a mi mundo. Ella había traído el suyo al mío. Y su mundo estaba lleno de cosas que yo había desterrado. Resiliencia, esperanza y una fuerza silenciosa que se negaba a ser vencida. Me había enfrentado a osos, a ventiscas y a la brutalidad de los hombres, pero no estaba seguro de tener las armas para enfrentarme a la simple presencia de una mujer herida que me recordaba cómo se sentía estar vivo. La verdad era que al encontrarla no solo había interrumpido mi cacería de un ciervo, había tropezado con mi propio pasado, que yacía destrozado y medio enterrado en la nieve, igual que su carromato. Durante 10 años había logrado huir de él, manteniéndome siempre un paso por delante de los fantasmas. Pero ahora los había invitado a entrar, les había dado un lugar junto al fuego y los estaba alimentando con caldo caliente. Las montañas ya no parecían lo suficientemente grandes para esconderme. El verdadero invierno, el que llevaba dentro de mi alma, apenas comenzaba a desatarse, y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo. El deshielo llegó sin avisar, como un ladrón en la noche. Primero fueron los goteos, insistentes desde el alero de la cabaña, un sonido que había olvidado. Luego, el crujido de la nieve al compactarse, volviéndose pesada y húmeda. El mundo exterior
que había sido una tumba blanca y silenciosa, comenzó a respirar de nuevo. Con cada trozo de nieve que se derretía, la urgencia de su partida se hacía más palpable. Ya no éramos dos náufragos en una isla de madera, éramos un hombre y una mujer compartiendo un espacio que se volvía cada vez más pequeño. La excusa del invierno se estaba derritiendo con la nieve, y el silencio entre nosotros, que antes había sido una tregua, ahora se sentía como una pregunta sin respuesta. El ara ya caminaba con ayuda del bastón que le había tallado. Su cojera era casi imperceptible, y su mirada se posaba cada vez más en la puerta. El día que la llevé a Blackwood Creek, el aire era frío pero prometedor. El sendero era un desastre de lodo y ramas caídas, un purgatorio entre el invierno y la primavera. Caín corría adelante, volviéndose de vez en cuando como si temiera que uno de nosotros se quedara atrás. El ara iba a mi lado, en silencio, observando todo con la misma intensidad con la que me había observado a mí en la cabaña. No hablamos mucho. ¿Qué podíamos decir? Cada paso nos acercaba a nuestra separación. Yo sentía el peso del relicario bajo mi camisa, un recordatorio helado de que mi lugar no estaba junto a nadie. Ella era una brasa que había calentado mi invierno, pero la primavera exige que cada uno siga su propio camino. Dejarla en el pueblo era lo correcto, lo necesario. Era la única manera de volver a cerrar la puerta que su llegada había entreabierto. Blackwood Creek no era más que un puñado de edificios de madera cruda plantados en el barro, un puesto comercial, una herrería y una docena de casas que parecían aferrarse a la tierra para no ser arrastradas por el viento. Los ojos nos siguieron desde el momento en que aparecimos. Un hombre como yo, que solo bajaba de las montañas para comerciar pieles un par de 1900 veces al año, no pasaba desapercibido, y menos aún acompañado de una mujer desconocida. Las miradas eran una mezcla de curiosidad y juicio, preguntas silenciosas que se clavaban en mi espalda. ¿Quién era ella? ¿De dónde la había sacado? Vi a el ara enderezar los hombros, enfrentando el escrutinio con una dignidad que me hizo apretar la mandíbula. Estaba acostumbrado a la soledad, no al juicio, y por primera vez sentí el impulso de proteger a alguien de esas miradas. Ella se dirigió directamente a la oficina de registro de tierras, un pequeño cobertizo al final de la calle principal. Yo la esperé afuera, fingiendo examinar las herraduras expuestas en la pared de la herrería. Me sentía fuera de lugar, como un lobo que ha bajado demasiado de sus dominios. Cuando salió, sostenía un papel enrollado en su mano, la escritura de propiedad. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y determinación. «Está a 1 milla al este de aquí», dijo, su voz firme, «junto al arroyo». Mi corazón dio un vuelco. El arroyo. Solo había un arroyo en esa dirección, el mismo arroyo que serpenteaba a lo largo del borde de mi antigua tierra, la tierra donde había enterrado todo lo que amaba. El destino, ese viejo bastardo, se estaba riendo de mí. La acompañé, incapaz de negarme, incapaz de explicar el nudo que se me formaba en la garganta. El camino me resultaba dolorosamente familiar. Cada árbol, cada roca, era un fantasma. Cuando llegamos, me detuve en seco. Allí estaban, los cimientos de piedra de mi antigua casa, cubiertos de musgo y malas hierbas, como las costillas de un esqueleto olvidado. El gran roble bajo el cual le había prometido a Sara que volvería seguía en pie, sus ramas desnudas como brazos suplicantes. El ara caminó hacia el centro de los cimientos sin saber que estaba pisando el corazón de mi cementerio personal. Desenrolló el papel y miró a su alrededor, con una chispa de esperanza en sus ojos. «Aquí», dijo, más para sí misma que para mí. «Aquí es donde empezaré de nuevo». Quise gritar, quise decirle que huyera, que esa tierra estaba maldita, envenenada por el dolor, que nada bueno podía crecer allí.
pero las palabras se atascaron en mi garganta, ahogadas por un torrente de recuerdos. Vi a Sara plantando flores junto a la puerta. Oí la risa de Lily persiguiendo a las gallinas. El olor a pan recién horneado. Todo estaba allí, tan real y tan perdido. El ara se giró hacia mí, su rostro iluminado por un sueño que yo sabía que estaba construido sobre mis pesadillas. «Gracias, Silas», dijo con una sinceridad que me partió en dos. «No lo habría logrado sin ti». Yo solo pude asentir, sintiéndome el peor de los traidores. Le estaba ocultando la verdad, permitiéndole construir su futuro sobre las cenizas del mío. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa. Me retiré a mi cabaña, pero la paz se había ido. Las montañas ya no se sentían como un refugio, sino como una jaula. Usaba la caza como excusa para mantenerme alejado, pero mis pies me llevaban inevitablemente a los límites de mi antiguo terreno. La observaba desde la distancia, escondido entre los árboles. La veía luchar, arrancando zarzas con sus propias manos, acarreando piedras para limpiar el terreno. Su tenacidad era admirable y desgarradora. Cada gesto suyo era una profanación de mi duelo y al mismo tiempo una extraña forma de redención. Estaba devolviendo la vida a un lugar que yo había abandonado a la muerte. Un día la vi intentando mover una viga de madera quemada, demasiado pesada para ella. Tropezó y cayó, su frustración visible incluso a 100 metros de distancia. Se quedó sentada en el suelo, con la cabeza entre las manos, y por un momento creí que se rendiría. Mi instinto me gritó que corriera a ayudarla, que le quitara ese peso de encima, pero mis botas parecían de plomo. Ayudarla significaba hablar, explicar, enfrentar. Significaba abrir la tumba que había sellado hacía 10 años. Así que me quedé allí, oculto como un cobarde, mientras ella, después de unos minutos, se levantaba, se sacudía el polvo y volvía a intentarlo. Su fuerza me avergonzaba. La gente del pueblo no tardó en mostrar su verdadera cara. Una mujer sola, reclamando una tierra, era una rareza y, para algunos, una oportunidad. Empecé a oír rumores cuando bajaba a por provisiones. Un hombre llamado Jebediah Kane, un especulador con ojos de comadreja y una sonrisa que no llegaba a ellos, había empezado a rondar su propiedad. Le ofrecía comprarle la tierra por una miseria, diciéndole que el invierno volvería pronto, que una mujer no podría construir una cabaña a tiempo, que se moriría de hambre o de frío. Usaba el miedo como un arma, y yo sabía que el ara, a pesar de su valentía, debía estar asustada. Una tarde, mientras la observaba, vi a Kane acercarse a ella. No podía oír sus palabras, pero su postura era intimidante, invasiva. El ara se mantuvo firme con la espalda recta, pero vi cómo sus manos se cerraban en puños a los costados. Kane se rió, una risa desagradable que pareció llevar el viento, y se marchó. El ara se quedó inmóvil durante mucho tiempo, mirando los cimientos de piedra como si le estuvieran haciendo una pregunta que no sabía responder. Esa noche, el humo de su pequeña fogata parecía más débil, más solitario. Sentí una rabia fría y profunda, una rabia que no había sentido desde los campos de batalla. Era la ira del protector que no está protegiendo nada. Decidí mantener mi distancia, convencido de que era lo mejor para ambos. Mi presencia solo complicaría las cosas. La marcaría como la mujer del cazador de la montaña y atraería más problemas. Me mentía a mí mismo, diciéndome que mi ausencia era una forma de protección. Pero la verdad era que estaba huyendo de nuevo. Huía de ella, de la tierra, de los fantasmas que su llegada había despertado. Cada atardecer, veía la luz de su fuego desde mi ladera y me preguntaba si estaría leyendo su libro de poemas, si estaría pensando en rendirse, si estaría maldiciendo al hombre,
silencioso que la había dejado a su suerte. Una vez preparé un estofado de venado más de lo que necesitaba. Pensé en llevárselo. Imaginé el corto viaje, el encuentro, la sorpresa en sus ojos. Incluso ensillé mi caballo, pero luego me detuve. ¿Qué le diría? Te traje esto porque te veo luchar sola y me siento culpable. No quiero involucrarme, pero tampoco quiero que te mueras de hambre. El gesto, que debería haber sido simple, estaba cargado de un significado que no estaba preparado para asumir. Desencillé el caballo y dejé que el estofado se enfriara en la olla. La oportunidad de tender un puente se perdió, y el abismo entre nosotros se hizo un poco más ancho. El clima también parecía conspirar para mantenernos separados. Una semana de lluvias torrenciales convirtió los senderos en ríos de barro, haciendo imposible el viaje entre su tierra y mi cabaña. Estaba atrapado con mis pensamientos, y ella estaba atrapada con sus miedos. Me imaginaba a Cain aprovechando su aislamiento, presionándola aún más. Cada trueno sonaba como una acusación. ¿Por qué la había dejado allí? La había rescatado de la nieve solo para abandonarla a los lobos vestidos de hombres. El silencio de mi cabaña ya no era reconfortante, era el sonido de mi propia cobardía. Empecé a tener pesadillas de nuevo, no de la guerra, sino de Sara y Lily. Las veía en los cimientos de la vieja casa, con los ojos llenos de una tristeza infinita, preguntándome por qué había dejado que su hogar se convirtiera en un nido de zarzas y malas hierbas. En el sueño, el ara estaba a su lado, y las tres me miraban con la misma mirada de decepción. Me despertaba sudando frío, con la mano aferrada al relicario. El peso de la plata contra mi piel se sentía como una brasa ardiente. Era el símbolo de una promesa rota y estaba a punto de romper otra, la promesa tácita que se hace a cualquier ser humano al que salvas, la promesa de no abandonarlo al siguiente peligro. Una mañana, el sol salió después de días de lluvia. El mundo olía a tierra mojada y a pino. Desde mi puesto de observación, vi a Cain regresar a la propiedad de El Ara. Esta vez no estaba solo. Lo acompañaban dos hombres corpulentos, de esos que se alquilan por un trago y unas monedas. No llevaban armas a la vista, pero su sola presencia era una amenaza. Se pararon en el borde del terreno como buitres esperando que su presa diera el último suspiro. El ara salió de su improvisado refugio, una lona tendida sobre unas ramas, y los enfrentó. Parecía tan pequeña, tan frágil frente a ellos. Observé la escena, con el corazón martilleándome en el pecho. Vi a Cain señalar los cimientos, luego el cielo, probablemente hablando del invierno que se acercaba. Vi a El Ara negar con la cabeza, su mandíbula apretada en un gesto de desafío que ya conocía muy bien. Pero también vi el temblor en sus manos, la forma en que su cuerpo se tensaba. Estaba al límite. Podía sentir su miedo a través de la distancia, una onda fría que me llegó hasta los huesos. Y en ese momento supe que mi tiempo de esconderme se había acabado. La imagen se superpuso en mi mente. Sara, pálida y febril, pidiéndome que cuidara de Lily, y yo, a miles de kilómetros de distancia, incapaz de hacer nada. Ahora, la historia se repetía de una forma retorcida. Otra mujer, valiente y sola, enfrentándose a una amenaza que yo podía detener. La elección era brutalmente simple. Podía dar la vuelta, volver a adentrarme en las montañas y dejar que el pasado se repitiera, confirmando para siempre que era un hombre que huía. O podía bajar de mi montaña, caminar sobre la tumba de mi pasado y por primera vez en 10 años luchar por el futuro de alguien. Apreté el rifle en mi mano hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El metal frío era real, sólido. Era una herramienta para cazar, para sobrevivir. Pero en ese instante se sintió como algo más. Se sintió como el peso de una decisión. Ya no se trataba de ella, ni siquiera de la tierra. Se trataba de mí. Se trataba de qué clase de hombre iba a ser el resto de mis días.
el fantasma que vive entre los árboles o el hombre que aprendió a poner la primera piedra de nuevo. Caín gimió a mi lado, sintiendo mi tensión. Le puse una mano en la cabeza y empecé a caminar cuesta abajo. Ya no estaba huyendo, iba a casa. El descenso no fue el de un cazador acechando a su presa, sino el de una avalancha que ha decidido, por fin, desatarse. Cada paso de Silas era pesado, deliberado, hundiendo sus botas en el barro con una finalidad que no había sentido en una década. El rifle no era un arma en su mano, sino una extensión de su voluntad, un contrapeso a los 10 años de inercia que ahora estaba rompiendo. Caín trotaba a su lado, en silencio, con las orejas gachas y los músculos tensos, sintiendo la tormenta que se gestaba en el interior de su amo. El aire olía a pino mojado y a tierra removida, el aroma de un mundo que despertaba. Para Silas, olía a confrontación, a un ajuste de cuentas no con otros hombres, sino consigo mismo. Cada metro que descendía era un metro que se acercaba al epicentro de su dolor, el lugar del que había jurado no volver a pisar. Su aparición en el borde del claro fue como la de un espectro que recobra la carne. Cain y sus hombres se giraron bruscamente, sus sonrisas de matones congelándose en sus rostros. No esperaban a nadie, y menos a él, la leyenda silenciosa de las montañas. El ara también lo vio, y su aliento se quedó atrapado en su pecho. En su rostro se dibujó una mezcla de sorpresa, confusión y una innegable ola de alivio que la hizo enderezar los hombros. Silas no corrió, no gritó, simplemente siguió caminando, con ese paso lento e inexorable, cerrando la distancia. El silencio que trajo consigo era más ruidoso y amenazante que cualquier grito. El mundo pareció encogerse, conteniendo solo a esas 5 figuras y a los cimientos de piedra que atestiguaban una historia que estaba a punto de ser desenterrada. Se detuvo a unos 10 pasos de distancia, una barrera infranqueable, de piel de búfalo y determinación helada. Se posicionó de forma natural, casi imperceptible, un poco adelantado y a un lado de el ara, colocándola tácitamente bajo su protección. No la miró a ella. Sus ojos, grises y fríos como el cielo de invierno, estaban fijos en Cain. Jebediah Cain intentó recuperar la compostura, forzando una sonrisa grasienta. ¿Te perdiste, montañés? Se burló, tratando de sonar casual. Esto es una conversación privada. Pero su voz carecía de convicción. La presencia de Silas alteraba la ecuación de poder de una forma que no podía controlar. Era como intentar intimidar a una roca. La roca no responde, simplemente está, inamovible, y eso es lo que la hace tan formidable. La voz de Silas, cuando finalmente habló, sonó como el roce de 2 piedras, áspera por el desuso, pero con un peso innegable. No me parece una conversación, dijo, y cada palabra fue medida, despojada de cualquier emoción superflua. Me parece que ya se van. No fue una sugerencia, ni una orden. Fue una declaración de un hecho que aún no había ocurrido. Su mirada se desvió por un segundo hacia los 2 matones a sueldo que flanqueaban a Cain. No había ira en sus ojos, solo una evaluación tranquila y profesional. La misma mirada que usaba para calcular la trayectoria de una bala o la fuerza de una ventisca. Vio en ellos lo que eran, hombres que trabajaban por dinero, no por convicción, y supo que el precio de enfrentarse a él era más alto de lo que Cain les estaba pagando. Cain soltó una risa forzada, un sonido hueco que no engañó a nadie. Siempre tan hablador, Silas, ahora te dedicas a proteger a las damas indefensas. Se hinchó tratando de recuperar su autoridad. Esta mujer no tiene nada. Esta tierra no vale nada. Una mujer sola no sobrevivirá al invierno aquí. Solo intento ayudarla, ofrecerle una salida justa. La mentira era tan evidente que el aire pareció espesarse a su alrededor.
Estaba jugando su última carta, intentando pintar a Silas como un intruso irracional y a sí mismo como un hombre de negocios razonable, pero la calma de Silas era un espejo que reflejaba la fealdad de Cain, y el especulador comenzaba a verse acorralado por su propia imagen. Fue entonces cuando Silas dio un único paso adelante, un movimiento pequeño, casi insignificante, pero que lo cambió todo. El espacio entre ellos se encogió, cargado de una electricidad palpable. Los dos hombres a sueldo retrocedieron instintivamente, un movimiento involuntario que delató su nerviosismo. No, habían firmado para esto, habían venido a asustar a una mujer solitaria, no a enfrentarse a una leyenda de las montañas que los miraba como si ya estuviera decidiendo dónde enterrarlos. Caín, a los pies de Silas, emitió un gruñido bajo y profundo, el sonido de un trueno lejano, una promesa de violencia contenida que hizo que el vello de la nuca de los hombres se erizara. La farsa de Cain se estaba desmoronando, pieza por pieza. Desesperado, Cain cometió un error. Giró su veneno hacia el ara, pero lo apuntó a través de Silas. «No sabes dónde estás parada, mujer», siseó con una crueldad nacida del miedo. Señaló los cimientos de piedra, cubiertos de musgo y olvido. ¿Por qué crees que un hombre viviría como un animal en una cueva cuando tenía esta tierra? Porque está maldita. Pregúntale al fantasma de la montaña qué pasó aquí. Pregúntale por qué huyó. Era un golpe bajo, un intento de usar el dolor de Silas como un arma para separarlos, para sembrar la duda y el miedo donde antes había confianza. Quería que ella viera a Silas no como un protector, sino como un hombre roto, un augurio de la desgracia que le esperaba en ese mismo lugar. El mundo se detuvo. Las palabras de Cain quedaron suspendidas en el aire, venenosas y afiladas. El ara se giró, sus ojos buscando los de Silas. La pregunta estaba allí, desnuda y urgente. No era la pregunta de Cain, llena de malicia, sino una propia, nacida de semanas de silencios compartidos, de gestos inexplicables, de una tristeza que había sentido en él, pero que nunca había entendido. Vio el dolor parpadear en sus ojos, una grieta en la fachada de granito, y supo, con una certeza que le heló la sangre, que el especulador, por las razones equivocadas, había tropezado con una verdad terrible. La tensión ya no era por la tierra, era por el alma de un hombre que se balanceaba al borde de un precipicio. Para Silas, ese momento fue un eco de cada batalla perdida, de cada decisión que llegó demasiado tarde. Podía mentir, podía desviar la pregunta, expulsar a Cain y a sus hombres por la fuerza y nunca volver a hablar del tema. Podía volver a levantar el muro, más alto y más grueso que antes. Pero vio la mirada de el ara, y en ella no había juicio, solo una necesidad desesperada de entender. Y comprendió que el silencio, su refugio durante 10 años, se había convertido en su peor veneno. Cain no lo estaba usando como arma. Él mismo se lo había entregado. Para protegerla de verdad, no de Cain, sino de las sombras que él mismo proyectaba. Tenía que hacer lo impensable. Tenía que hablar. Apartó la mirada de Cain, despidiéndolo como si ya no existiera. Sus ojos, ahora despojados de toda dureza, se encontraron con los de el ara. La voz que salió de él era apenas un susurro, un sonido tan frágil que el viento casi se lo lleva. «No está maldita», dijo, y la confesión le costó más que cualquier herida física que hubiera sufrido. Hizo una pausa, tragando el nudo de ceniza que se le formó en la garganta. «Está embrujada». Su mirada se desvió hacia la pequeña colina bajo el roble solitario. «Por mi esposa, Sara, y por mi hija, Lily». La verdad, una vez liberada, fue simple, brutal y absoluta. Murieron aquí. Las enterré yo mismo en esa colina. El impacto de sus palabras fue más devastador que un disparo.
El aire pareció solidificarse, atrapando a todos en un instante de dolor puro. Cain se quedó con la boca abierta. Su plan cruel se había transformado en una profanación grotesca. El ara sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. De repente, todo cobró sentido. La cabaña en la montaña, con vistas a este preciso lugar, su silencio impenetrable, la tristeza que acechaba en el fondo de sus ojos, su reticencia a acercarse a esta tierra. No estaba viendo los cimientos de un sueño, sino la lápida de una vida. Un torbellino de emociones la golpeó. Conmoción, horror y una oleada de comprensión tan profunda que le dolió físicamente. Dio un paso atrás, un movimiento instintivo para alejarse, no de él, sino del peso sagrado de la tierra que estaba pisando. Miró los cimientos y ya no vio piedras, sino los huesos de un hogar. Miró la colina y ya no vio un árbol, sino un monumento al amor perdido. Se sintió una intrusa, una usurpadora que sin saberlo había estado bailando sobre una tumba. Su propio sueño de reconstrucción parecía ahora una arrogancia, una afrenta a un dolor tan vasto que ni siquiera podía empezar a comprenderlo. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero las palabras eran inútiles, pequeñas e insignificantes frente a una década de duelo silencioso. Cain, dándose cuenta de que había cruzado una línea de la que no había retorno, farfulló una disculpa sin sentido y se apresuró a marcharse, con sus hombres pisándole los talones. Su retirada fue cobarde y silenciosa, dejando a Silas y el ara solos en medio del claro, rodeados por los fantasmas que él había convocado. La amenaza externa se había evaporado, pero había dejado tras de sí una crisis interna mucho más profunda. Ahora estaban solos, no como un hombre y una mujer, sino como un guardián de un cementerio y la persona que sin saberlo había comprado la parcela. El silencio que cayó entre ellos era el más pesado de todos. Silas no se movió. Se quedó rígido, como un árbol petrificado, esperando el golpe final. Esperaba que ella se disculpara, que recogiera sus pocas pertenencias y se marchara para siempre. Le había entregado la razón perfecta para huir de él, de esa tierra, de esa carga. Había expuesto la herida supurante que llevaba bajo la camisa, junto al relicario de plata, seguro de que la visión la ahuyentaría. Era lo que quería, ¿no? Volver a su soledad, a su silencio seguro. Pero mientras la observaba, una parte de él, una parte que creía muerta desde hacía mucho tiempo, rezaba en silencio para que no lo hiciera, pero el ara no huyó. Después de lo que pareció una eternidad, sus pies se movieron, no hacia el camino, sino hacia los cimientos. Caminó lentamente, con una reverencia, casi religiosa, hasta el centro de lo que había sido el hogar de Silas. Se agachó y posó su mano sobre una de las grandes piedras angulares, cubierta de musgo verde y suave. El gesto fue increíblemente tierno, un acto de comunión con el pasado, no de rechazo. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando las historias que las piedras tenían que contar. Silas contuvo la respiración, observando cada uno de sus movimientos, sintiendo que el destino de su alma pendía de ese simple gesto. Finalmente ella se levantó y se giró para mirarlo. Sus ojos no estaban llenos de la lástima que él tanto temía, ni del miedo que habría entendido. Estaban llenos de una claridad y una fuerza que lo desarmaron por completo. Su voz, cuando habló, era suave pero inquebrantable, como el primer brote que atraviesa la nieve endurecida. Un lugar no se define solo por los que murieron en él, Silas, dijo, y cada palabra fue un bálsamo sobre una herida abierta. También puede definirse por los que eligen vivir en él. No era una pregunta ni una súplica, era una promesa, la promesa de que ella no estaba profanando su pasado, sino ofreciéndole un futuro. Y en ese instante, el hielo que había rodeado el corazón de Silas durante 10 inviernos
comenzó, por fin, a resquebrajarse. Las palabras de Elara se quedaron flotando en el aire frío, no como un consuelo, sino como un permiso para dejar de ser el guardián de una tumba y considerar la posibilidad de ser simplemente un hombre en su propia tierra. La miré, de pie en medio de los huesos de mi antigua vida, y por primera vez no vi a una intrusa. Vi a una mujer que, como yo, había conocido la pérdida y la traición, y que en lugar de huir hacia el silencio de las montañas, había decidido caminar directamente hacia el sol, aunque tuviera que construir su propio refugio piedra por piedra. Durante 10 años había creído que honrar a mi familia significaba mantener el mundo alejado de su recuerdo, preservar su santuario en un estado de duelo perpetuo. Pero sus palabras me mostraron una verdad más difícil. Quizás el verdadero honor no estaba en proteger sus cenizas, sino en permitir que nuevas flores crecieran en la misma tierra que las cubría. Sin decir una palabra, me di la vuelta y caminé hacia el montón de piedras cubiertas de musgo que una vez fueron los cimientos de mi hogar. Mis manos, las mismas que habían cavado 2 tumbas pequeñas en la colina, comenzaron a remover las rocas. No buscaba al azar, buscaba la piedra angular, la que había colocado con mi padre cuando era apenas un muchacho, la que había sostenido el peso de toda mi felicidad. La encontré, más grande y más plana que las demás, con el musgo aferrándose a ella como un recuerdo verde y tenaz. Arrancar el musgo fue como arrancar una costra de mi propia alma, exponiendo la piedra desnuda y fría que había debajo. Al levantarla, sentí su peso en mis brazos, un peso que era a la vez el de mi pasado y el de una decisión que cambiaría el resto de mis días. No era solo una piedra, era la carga de mi vida entera y por primera vez no la sentía como un ancla. Caminé con ella, no hacia el contorno de la vieja casa, sino unos metros más allá, a un lugar donde la luz de la mañana caería sin la sombra del gran roble. Me arrodillé en la tierra húmeda, sintiendo el frío filtrarse a través de mis pantalones. Con mis propias manos limpié un espacio, quitando las malas hierbas y las pequeñas rocas, preparando el terreno. Coloqué la piedra angular con un cuidado que no había usado en una década. El sonido sordo de la roca asentándose en la tierra fue el único que rompió el silencio. Me levanté, me limpié las manos en los pantalones y finalmente la miré. Mi voz salió ronca, práctica, despojada de todo drama, porque los actos más importantes no necesitan adornos. La primera piedra se pone aquí, le dije. El sol da mejor por la mañana. Ella no lloró, no corrió a abrazarme. Elara nunca fue esa clase de mujer. Simplemente caminó hacia mí, con esa cojera casi imperceptible que siempre me recordaría cómo nos conocimos. Se detuvo a mi lado y miró la piedra, entendiendo todo lo que yo no había dicho. Entendió que no era una oferta de ayuda, sino una promesa, que no estaba construyendo su casa, sino que estábamos empezando a construir algo juntos, algo que aún no tenía nombre. Extendió su mano y la posó sobre la piedra, junto a la mía. El contacto de su piel con la roca fría y con el borde de mis nudillos gallosos fue un pacto silencioso, más fuerte que cualquier juramento pronunciado en una iglesia. En ese gesto, 2 soledades acordaron dejar de serlo. No por amor, no todavía, sino por la simple y terca decisión de vivir. A partir de ese día, el sonido de mis herramientas se unió al paisaje. El hacha contra la madera, el martillo contra los clavos, el chirrido de una sierra. Construimos juntos, a menudo en un silencio que ya no era pesado, sino lleno de un entendimiento mutuo. Yo nunca abrí el relicario de plata que colgaba de mi cuello, y ella nunca me preguntó por él. No era necesario. Los fantasmas de Sara y Lily no se habían ido. Su presencia seguía bajo el roble, en el susurro de las hojas, pero ya no me atormentaban. A veces,
Cuando el sol de la tarde doraba la colina, sentía que nos observaban, y por primera vez en 10 años no sentía vergüenza. Estaba honrando su memoria no con mi huida, sino con mi regreso. Estaba permitiendo que la vida, tenaz y hermosa, volviera a echar raíces en la tierra que ellas habían amado. Y eso, descubrí, era la única justicia que importaba. Si conoces a alguien que sentiría esta historia en su corazón, comparte este video y suscríbete para más historias de amor, coraje y dignidad en el viejo oeste.